29 está por aprobada, por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 30 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No funciona. ¿Me presta su micrófono? Ahí sí. Ahí está, gracias. Se ha recibido mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 19.970, que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN para agilizar las investigaciones penales. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para ampliar el ámbito de aplicación del delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y funcionamiento de los servicios de transporte. En los mismos términos, urgencia suma para el proyecto que modifica el Código Procesal Penal para el efecto del registro de ADN. Finalmente, respecto a los oficios de Su Excelencia el Presidente de la República, ha renovado la suma. Ha calificado con suma el proyecto que modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados a terceros. Señor Presidente, este proyecto está en la tabla del día de hoy con urgencia simple. Al pasar a tener suma, corresponde que lo veamos en primer lugar. Luego se ha recibido un proyecto, una moción de los diputados señores Salinas, Araya, don Cristian, Bazaletti, Coloma, Araya, don Jaime, Gatica, Pinilla y Rivas, y las diputadas señoras Urruti y González, doña Sofía, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar la extorsión territorial y el cobro de protección. Un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados comunicando a la Comisión el acuerdo de la Sala en orden a asignar el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios correspondiente al boletín 18.612. Nota de la Corporación Miles Chile solicitando audiencia ante esta comisión para participar en la discusión del proyecto boletín 18.434, que es el de explotación sexual de terceros, y su objetivo es aportar sus 10 años de experiencia en la materia. Una comunicación del coordinador legislativo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, mediante la cual excusa a la subsecretaria de Telecomunicaciones, doña Romina Garrido, por compromiso institucional impostergable de su agenda, que estaba considerada para los efectos del proyecto de explotación sexual de terceros. Nota del Ministerio Público, excusando la asistencia de los fiscales regionales, señor Héctor Barros Vázquez y Cristian Quizós Rifo, y en representación del Ministerio Público asiste el señor Mauricio Soino, que nos acompaña en la sala, señor presidente, director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual, todo para los efectos del proyecto que pasaría a ocupar el primer lugar de la tabla hoy día. Reemplazo, el diputado don Fernando Ugarte, que se encuentra a su izquierda, reemplazará a la diputada señora Chiara Barchiesi en la sesión de hoy, señor Bazaletti. La diputada señora Priscila Castillo reemplazará al diputado señor Patricio Pinilla, nos acompaña en la sala en la sesión del día de hoy. Sala de forma permanente. Han acordado, le vamos a comentar al señor Pinilla, puede dejarlo por favor en el acta de hoy día. Pareo, la señora diputada señora Gloria Navellán y Bernardo Salinas se encuentran pareados. Y don Fernando Ugarte, a su izquierda, se ha pareado con la señora Tatiana Urrutia también, señor presidente. Don Bernardo no participa en votaciones hoy día, ni don Fernando Ugarte tampoco, si no serán remitidos a la Comisión de Ética. Eso es todo, señor presidente. Ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Salinas. Ahí se prendió. Primero, presidente, saludarlos, por su intermedio también a todos nuestros colegas y nuestro equipo que están en la sala. Solo a propósito de que la Fundación Miles Chile había pedido también participar, quiero solamente confirmar o ratificar la posibilidad de que ellos estén, que la señora Luz Reider Warner, que es la encargada del programa de Corporación Miles, pueda participar también en la discusión del proyecto que nos toca hoy o en esta o la próxima sesión. Eso, presidente, muchas gracias.
Bien, cerrada la cuenta. Eh, bien. Bien, invito a pasar a sentarse a los invitados porque vamos a iniciar con el tercer punto de la tabla. A ver, antes, les tengo una sugerencia para la comisión, ya que este proyecto lo podríamos votar en general, que sea la primera exposición pero para eso se necesita la unanimidad. Esto es. ¿Qué cosa? Tenemos 2 minutos. ¿Qué les parece entonces? Ya renovamos la sesión. Entonces, acordado la propuesta del diputado Salinas, que Margen y Miles vengan en calidad de expertos en la discusión en particular de este proyecto, para poder votarlo en general hoy. Así que eso queda acordado y se agradece la buena disposición de todos. Luego tenemos los dos primeros proyectos que solo acordar invitados. Entonces, ¿les parece que tomemos el acuerdo de los 2 primeros proyectos en la tabla? Que era el de barricadas, Defensoría, Ministerio Público. Pero es que, diputado Basaletti. Ahí está. Para esos efectos, yo oficiaría a Carabineros para que autorice la venida de aquel que tenga hoy la responsabilidad de control de orden público. El mando que tenga el control de orden público. Para escuchar. COP. ¿Ah? Sí, por eso digo. No es necesario. Sí. La Secretaría cumple con la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional invitándolo a través del ministro. Y en la invitación se señala que puede ser el funcionario de Carabineros que el general director de Carabineros determine concurra a esta comisión. Claro, ya ha sucedido. Claro, hemos recibido más de una oportunidad. Eso. Entonces, ¿les parece? Defensoría, perdón.
¿Les parece? Defensoría, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Subsecretario de Prevención del Delito y el INDH. ¿Les parece? Con eso cerramos. Cerrado los invitados del primer proyecto. Del segundo proyecto de ADN, Sí, ahí Defensoría, Ministerio Público, yo quiero hacer ahí Servicio Médico también Legal. sumar para el proyecto del ADN, de la misma manera que para el anterior, sugerirle en el fondo a Carabineros, la PDI, que vengan los respectivos directores de los laboratorios de criminalística. Y yo también invitaría al Instituto Médico Legal. ¿Hay acuerdo? A mí no. Bien, entonces, acordado también Servicio Médico Legal, PDI, en este caso PDI Carabineros. Sí, sí, sí. Bien, Ministerio Público, ¿y quiere incorporar a la INDH en esta? ¿Sí? Ya, perfecto. El defensor común, el ombus. No. Sí, dos cosas quiero consultar, presidente. Una es que, por su intermedio, el diputado Basaletti dijo que Carabinero y la Policía de Investigaciones, pero particularmente algún departamento, no quede ahí. Ya. Y me gustaría invitar a la agrupación de detenidos desaparecidos, presidente. No, no, pero es solamente para agilizar los procesos, no otra cosa. Presidente, puedo argumentarlo, si quiere. No, es que es importante decirlo. Ya. Y solo una consideración que en la tabla no lo consideramos, pero se radicaron dos proyectos de autoría del diputado Salinas, uno que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la protección de redes de suministro de servicios públicos domiciliarios, que si bien no está con urgencia, ¿les parece tomar el acuerdo? Porque podríamos gestionar esa urgencia, entonces para tener el acuerdo ya desde antes, el de protección de redes de suministro eléctrico. Entonces creo que ahí es Ministerio Público, de diputado Salinas, no sé si usted tiene una propuesta. El Ministerio Público me hace todo sentido. Sí, quiero solo lo más sucinto posible. Este proyecto nace a más de una conversación con el fiscal, señor Cooper, de la región de Coquimbo, también con las empresas eléctricas, también con los usuarios, por tanto tiene un sustento en ese sentido y yo creo que, claro, obviamente el Ministerio Público tiene que estar. Yo diría que además la Superintendencia de Energía y Combustible, yo creo que es Electricidad importante. y combustible. La, Electricidad y combustible. Perdón, dije, de electricidad y combustible. El Ministerio de Telecomunicaciones, porque también tiene una afectación aquí profunda. El robo de cable también en la transmisión de las antenas, digamos, de telefonía celular. Así que a lo menos eso. Y me gustaría también investigar, porque la Policía de Investigaciones también hizo un trabajo la Policía de Investigación hizo un trabajo muy acucioso que fue capaz de desbaratar en su momento la banda y hoy día, a propósito del temporal, nuevamente se robaron muchísimos kilómetros de cable en nuestra región. Más complicado fue volver a reconectar el sistema. Entonces, por eso tiene de un carácter de urgencia endurecer las penas y eso además fue recomendado con el propio fiscal, digamos, de que efectivamente hay un vacío porque eran juicios abreviados que al final la gente terminó delinquiendo nuevamente. Entonces, eso... Perfecto. Presidente. Perfecto, ¿le parece Ministerio Público, Subtel, PDI y la SEC? ¿Le parece? ¿Acordado? Y en principio el primer miércoles de septiembre.
En principio, ¿les parece en principio para ver que estén los... Y ojo, que tenemos una serie de urgencias también. Entonces. Pero ese miércoles o el siguiente. ¿Les parece, perdón, diputado Salinas? Diputado Salinas, ¿le parece ese miércoles o el siguiente de acuerdo a la agenda como terminamos? El primero o el segundo miércoles de septiembre, ¿de acuerdo? Bueno, ya, por la buena disposición, ¿le parece acordado entonces? Acordado, se está hallando todo el diputado Salinas en esta comisión. Oye, ya. Diputado Coloma, y lo último con esto cerramos, es pedirle a la comisión. Se agotó el artículo 300. Ya, vamos a pedir la observancia del reglamento. Diputado Cretón. Ahí sí se escucha, aprovechando ya que estamos en esto, quería también recabar el acuerdo de la comisión para pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe respecto de lo que realizó el Parlamento Europeo cuando aprobó el marco conocido como PRUM 2, que regula la búsqueda automatizada de perfiles de ADN, datos similares, etc. O sea, esta es la experiencia comparada que tenemos, y es que la Biblioteca del Congreso Nacional nos puede hacer un informe respecto a eso, sería buenísimo. ¿De acuerdo? Acordado. Y por último, el poder solicitar que un proyecto que facilita el acceso a la justicia a turistas extranjeros víctimas de delitos en el territorio nacional, que está radicado en Constitución, que es el 18458-07, pedirlo que venga a esta comisión. ¿Me parece? Un temazo. Bien. Bien, pasamos al punto 3 de la tabla, continuar con el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los diputados Araya Don Jaime, Beltrán, Celis, Durán, González, Leiva y Chalper, que modifica cuerpos legales que indica para sancionar la explotación, facilitación y promoción de servicios sexuales remunerados de tercero. Boletín 18434-07, con urgencia calificada de suma. Primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para esto hemos invitado a la Defensoría Penal Pública, señora Verónica Encina, en representación del Ministerio Público, don Mauricio Sovino, que es el director de la unidad especializada en delitos sexuales y explotación sexual, la señora Herminda González Inostroza, de la Fundación Margen, que ya tomamos el acuerdo para que participe en la segunda etapa de este proceso. También participa ella en la misma... Sí, en la misma, entonces, en la misma institución, perfecto. Junto con la señora María José Clunes Esquela. Bien, normalmente partiríamos por el Ministerio Público, pero aquí prima la jerarquía, la cantidad de estrellas en la solapa, así que, directora, señora Verónica, tiene la palabra. Salud. No sé si se escucha. Ahora sí, ya. Bueno, a ver, en relación a este proyecto, señalar en términos generales, como primera cosa, que la idea de legislar en razón de la prevención de la explotación sexual en el contexto de delitos cometidos de banda de crimen organizado, efectivamente reconoce un compromiso de Chile con tratados internacionales ratificados, particularmente la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, y su protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Sin embargo, lo primero que llama la atención es que en este, digamos, nosotros como ordenamiento jurídico ya tenemos tipificada efectivamente la trata de personas con fines de explotación sexual en el artículo 411 cuáter del Código Penal, la promoción, facilitación de la entrada o salida del país de personas para el ejercicio de la prostitución en el 411 ter, y la asociación criminal o delictual en los 411 quinquies en relación al 202 y siguientes del mismo Código Penal. Por tanto, en razón de ello, entendemos como primera cuestión que los tipos penales mencionados son los que efectivamente se hacen cargo de estas obligaciones internacionales contenidas en la Convención de Palermo. Una segunda cuestión que llama la atención es que los tipos penales que se proponen no recogen explícitamente, ni tampoco podríamos pensar que dejen lugar a la interpretación, en el sentido de que lo que se busque sea sancionar precisamente la trata o la explotación sexual,
por cuanto tipifican de modo más bien objetivo, incluso sin señalar siquiera requisitos como el dolo directo, actividades que rodean el trabajo o la actividad de trabajo sexual, sin necesariamente vulnerar allí la voluntad de la persona que ejerce el trabajo. Esto tiene como problemática político-criminal que en general, y así lo muestra la evidencia comparada, en torno a las actividades de trabajo de carácter sexual, normalmente puede haber efectivamente un riesgo alto de vulnerabilidad de las personas que ejercen el comercio sexual. Sin embargo, sancionar toda aquella actividad que lo rodea puede generar, en vez de mejorar la situación de salud o de vulnerabilidad de estas personas, puede generar mayor clandestinidad. Y eso poner en riesgo aún más la condición de estas personas. En ese sentido, creemos que el mensaje, o más bien la moción, al contemplar tipos penales que vienen a sancionar la actividad que rodea el comercio sexual, sin referirse a actividades que vayan en contra de la voluntad de quien ejerce el comercio, e incluso más, señalar explícitamente que aunque exista acuerdo, digamos, de parte de quien ejerce el comercio sexual, la conducta está sancionada, lo que está generando en rigor puede ser un efecto contraproducente a aquel que se quiere conseguir, por cuanto se genera, como digo, una condición más bien de clandestinidad. Eso en términos generales. En particular, cuando, por ejemplo, se sanciona, incluso dice mediante su consentimiento, cuando la actividad se lleva a cabo con consentimiento de quien ejerce el comercio sexual y se sanciona, dice, a quien lucre con esto o la explote económicamente, pero con consentimiento, entonces no queda claro, a juicio de la Defensoría, cuál es el bien jurídico protegido en estricto rigor. Para esto habría que abrir otra conversación y es la duda que nosotros planteamos, ¿no? Si lo que se quiere es, porque esto es algo que se ha discutido en muchos países y en muchas épocas, si para proteger, por ejemplo, la indemnidad sexual o cualquier tipo de actividad vinculada al comercio sexual, de lo que se busca es derechamente prohibir el comercio sexual, entonces habría que tipificar aquello. En este proyecto no se prohíbe el comercio sexual, claramente no se prohíbe. Por lo tanto, cuando se sanciona a aquel que lucra de una persona que con consentimiento ejerce comercio sexual, sin decir, por ejemplo, que lo que se quiere sancionar es la explotación o que ella ejerza contra su consentimiento, entonces lo que se está haciendo es sancionar una conducta que no queda claro cuál es el objetivo que se quiere proteger. Por eso decimos que aquí hay un problema de indefinición en torno al bien jurídico, y esto sería incompatible con el mensaje original en el que lo que se señala es que lo que se quiere hacer es recoger las reglas de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo, como dije al comienzo, lo que busca es sancionar la trata y digamos, la vulneración de la persona que ejerce el comercio contra su voluntad, no cuando hay consentimiento. En cuanto a la criminalización de la publicidad en plataformas digitales, entendemos también que seguramente aquí la intención, por cierto, puede ser, digamos, la utilización de los medios digitales o de cualquier tipo de publicidad, que, ojo, lo abre sin ningún tipo de determinación. Pero suponiendo que a lo que se busca es evitar la publicidad del comercio sexual, en estricto rigor se podría estar produciendo otro efecto indeseado, que es la criminalización de la seguridad digital, por cuanto existe, digamos, al establecerse, por ejemplo, contacto a través de plataformas, muchas veces las personas que ejercen el comercio sexual ejercen el comercio libremente, sin que haya un tercero que interceda, justamente gracias a que existe la posibilidad de ejercer el contacto directamente a través de plataformas. Entonces, al sancionar la utilización de la plataforma a secas,
sin establecer con claridad que lo que se busca es criminalizar la explotación sexual a través de la plataforma, entonces podríamos estar incurriendo allí en una conducta que finalmente, tipificar una conducta que finalmente va a poner en mayor peligro a quien ejerce el comercio sexual que a aquellas que se quiere conseguir con la tipificación. Porque además es una plataforma que da seguridad efectivamente a quienes ejercen el comercio sexual que antes, para hacer el contacto directo, digámoslo con todas sus letras, tenían que hacerlo en la vía pública, ¿no? Hoy día, a través de las plataformas, no requieren salir a la vía pública y eso da mayor seguridad a la persona que ejerce el comercio, respecto de quien, reitero, no estamos prohibiendo que lo ejerza, ¿no? Respecto de la facilitación de inmuebles, que es la tercera conducta que se sanciona, tanto facilitarlo, dice, como arrendarlo a quienes ejercen comercio sexual consentido. Nuevamente, no es contra su voluntad. Creemos que aquí nuevamente se produce, ya aquí con mayor claridad incluso, que en el caso de las plataformas digitales, el forzamiento de que quienes ejercen el comercio sexual entonces tengan que nuevamente salir a la vía pública a ofrecer sus servicios, por cuanto se prohibirá brindar, digamos, un inmueble, un hotel o una habitación privada a quienes ejercen el comercio y tendrán que entonces salir a ofrecerlo afuera. Incluso sancionando a quien arrienda un inmueble con conocimiento de que la persona ejerce comercio sexual. Pareciera haber ahí una tipificación que nuevamente no responde claramente al bien jurídico que se estaba declarando en la parte inicial. Esas son las observaciones que tenemos. Tenemos que reiterar solamente que efectivamente lo que sí, o sea, en Chile está sancionada la trata, está sancionada la explotación sexual en los artículos 411 ter y siguientes. Por lo tanto, si lo que se busca es eso, entonces a lo mejor reforzar la idea allí o mejorar o analizar la penalidad, pero tipificar las conductas que rodean el comercio sexual sin asociarlas a la vulneración de la voluntad de la adulta que lo ejerce, podría ser más peligroso que favorecer, digamos, finalmente una actividad que no se pretende prohibir. Eso. Gracias. Muchas gracias, directora. ¿Les parece que escuchemos al Ministerio Público y después hacemos todas las preguntas correspondientes? Don Mauricio tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio, saludo a toda la comisión. Compartimos en muchos puntos lo señalado por la defensora con respecto al proyecto. Si uno lee los fundamentos de la propuesta legislativa, efectivamente uno no tiene más que compartir con el diagnóstico que hay, ¿no? Se señala que la regulación vigente del comercio sexual al parecer resulta insuficiente con las nuevas formas de criminalidad, que hay mecanismos de control por parte de organizaciones criminales, el tema de intermediación clandestina, dentro de otras afirmaciones que son muy efectivas y que ponen en riesgo, tal también como decía la defensora, a muchas, principalmente mujeres, ¿no es cierto?, que ejercen el trabajo sexual. Ahora, para complementando quizás lo que ya se expuso y para tener como con mayor claridad, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, en actividades relacionadas, sanciona, en primer lugar, toda explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bajo los 18 años, cuando exista algún tipo de intercambio, beneficio o provecho, se entiende que las personas no pueden consentir de ninguna forma. Por lo tanto, se sanciona ampliamente el proxenetismo, ya que ese término no se usa en niños y niñas, sino que hablamos de la facilitación o promoción de la explotación sexual en términos amplios, ¿ya? Y también se sanciona la obtención de conductas sexuales por parte de adolescentes que legalmente sí pueden consentir a tener algunas prácticas sexuales. Y se prohíbe justamente la obtención a través de un intercambio de cualquier actividad sexual con personas adolescentes. En niños y niñas siempre van a haber algún delito sexual, violación, abuso, etc. Por lo tanto, ese grupo de la población está totalmente blindado frente a este intercambio para la obtención de conductas sexuales. Cuando entramos a la adultez, ¿no?, y como señalaba muy bien la defensora, tenemos que ir al delito de trata de personas principalmente, ¿no? El delito de trata de personas en nuestro ordenamiento está sancionado en el artículo 411 quater y lo regula tal como el Convenio de Palermo en tres elementos del tipo, ¿no? Tiene diferentes verbos rectores
que son las conductas sancionadas. En nuestro país, el artículo tiene muchos verbos rectores, ¿ya? Tiene la captación, tiene el traslado, tiene acoger, también tiene la facilitación, el financiamiento, la promoción. Por lo tanto, existen muchos verbos que sancionan justamente a quienes lleven a cabo estas conductas en personas adultas a través de algún medio comisivo, es decir, a través de la fuerza, coacciones, abusos de vulnerabilidades, ¿ya?, de las víctimas, para luego explotarlas sexualmente en este ámbito. ¿Por qué paro a explicar esto? Porque estos son los dos tipos penales o grupos de delitos donde se habla de explotación sexual en nuestro ordenamiento penal, ¿ya? Por lo tanto, esa es la terminología que entendemos y que en el ordenamiento jurídico se utiliza, que es explotar sexualmente a otra persona. En el caso de niños y niñas siempre, y en el caso de personas adultas cuando concurran alguno de estos medios comisivos del delito de trata. El tema con la propuesta que estamos ahora conversando es que mezcla diferentes temas, ya que todos son muy relevantes de analizar, pero están abordados como de manera conjunta. Por una parte está el que por lo menos nosotros estimamos que es el núcleo de la propuesta, que es el nuevo artículo 373 bis, que lo que viene a sancionar es una especie de proxenetismo, ¿ya?, que es el que explotar económicamente en el ejercicio del comercio sexual a una persona mayor de edad. Un tema ya adentrando como a la redacción es que utiliza términos que no son propios de estos delitos, digamos, o de estos ámbitos, ¿ya? Entonces se habla de explotar económicamente, que no, el delito de trata no habla de explotación económica, habla de finalidad de explotación sexual o trabajo u otras finalidades. Por lo tanto, acá ya incluye algo que habría que precisar a qué nos referimos con esto. Y habla también, como dijo la defensora, de mediando el consentimiento de esta. O sea, sería una persona que presta su consentimiento, persona adulta, en el ejercicio de una actividad sexual. El tema de hablar del consentimiento no es menor en estas materias porque justamente como órgano persecutor hemos liderado años de batalla para poder asentar el delito de trata de personas en el país, ¿no? Y que se entiende, por ejemplo, por abusar de las vulnerabilidades de las víctimas, que no es tan fácil como golpear a una víctima, amenazarla con un mal inmediato, sino que en muchos casos las víctimas de trata están en un tipo de coerción o intimidación como contextual, ¿ya? Y que muchas veces ahí las bandas criminales se aprovechan de estas vulnerabilidades para llevar a cabo las conductas. ¿Y cuál es la gran defensa muchas veces en estos casos? Es que ella consintió. Entonces lo dejo como no es tan baladí hablar de mediando el consentimiento de esta en un tipo penal que vamos a hablar de proxenetismo, porque al final terminaría cargando en las víctimas, ¿no es cierto? Y acá también hablamos de víctima o no. Ahí también algo dijo la defensora. También no sabemos muy bien si acá vamos a poder hablar de víctimas porque estamos hablando de actividades sexuales consensuadas y de personas adultas. Ahora, otro elemento acá que están en los artículos propuestos 373 ter y quater, que son más bien medidas vinculadas a este como proxenetismo y que ahí también compartimos que apuntaría a aplicarlo como está explicado, llevaría a que este trabajo sexual se haría aún más clandestino, que es justamente uno de los factores que se ha levantado como que tenemos que impedir, ¿no? Si el comercio sexual, el trabajo sexual de personas adultas no se va a poder promocionar de ninguna forma porque todo va a ser delito, que es una decisión que hay que tomar, y que tampoco se pueden arrendar inmuebles, ni casas, ni apart hotel y todo, en la práctica, ¿qué quedaría? ¿Quedaría como el comercio sexual callejero, como dijo la defensora, y que una persona tuviera que pasar ahora a ejercer el comercio sexual en la calle sin ninguna otra protección? Ahí queda también el tema. Y ya para terminar, con respecto también a una medida que también se tiene que estar vinculada, que sería al parecer la extorsión de clientes en el contexto de trabajo sexual, ¿no? Ahí se hace referencia al artículo 161b y d, que no regulan tan claramente esto, por lo tanto hay quizás la sugerencia es que si se busca hacer esto, se explicite, ¿ya? Que el que capte, quizás explicitar que es el que capte imágenes o grabaciones en este contexto será y se use para extorsionar, pero no queda muy claro porque hace referencia a los delitos y si uno lee esos delitos no se entiende muy bien cómo se vincularía esto. Por tanto, a través de su intermedio, señor presidente, es valorando justamente la finalidad, pero acá hay que tomar algunas medidas para que sea más acorde a nuestro ordenamiento y también para que, sobre todo,
no dañen los avances que se han hecho con respecto al delito de trata de personas, porque la gran mayoría de los casos que quizás se vienen a la mente y que están acá en el fundamento, como mecanismos de control por parte de organizaciones criminales, retención de documentos, amenazas, control de desplazamientos, todo eso es trata de personas. Entonces, ahí es como, si vamos a regular otra cosa, hay que regular otra cosa. Eso es. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Mauricio. ¿Se ofrece la palabra sobre ambas exposiciones? A mí me quedaron varias dudas, así que... diputado González, diputado Basaletti. Gracias, Diputado presidente. Gracias, presidente. Gracias por la exposición. Sí, me gustaría que podamos entrar al detalle de, presidente, por su intermedio, del tema del consentimiento. Porque acá hablamos de una persona que aparentemente presta un consentimiento para prestar un servicio sexual, pero hay un tercero que arma todo el negocio que hay detrás de esto. Y esa es la tercera persona que está explotando sexualmente a un tercero, y que se está llevando una parte de la ganancia. En otras palabras, una banda organizada que toma a una tercera persona y la obliga o la lleva o la utiliza, ¿cierto? Y la explota sexualmente. Y ahí está el tema del consentimiento, que al parecer no hay consentimiento, hay una obligación por... o la atemorizan, o la obligan, o la amenazan, ¿cierto? Que tenga que hacer esa actividad, y aún parte de esa actividad tiene que pagarle a ellos. Y dentro de esa parte del comercio y la negociación que se arma, bueno, están estos otros factores. Cómo se difunde, cómo se publicita, los bienes inmuebles que se utilizan, o sea, toda la intermediación para llegar a la actividad misma. Pero acá hay una tercera persona que está oculta, que está ganando dinero. Puede ser una persona individual, puede ser una banda organizada, puede ser el crimen organizado, tal como lo señaló o lo mencionó el fiscal Barros, que es una fuente de financiamiento quizás poco regulada, poco fiscalizada, pero que las bandas organizadas, del crimen organizado, lo están utilizando justamente para blanquear dinero o para generar dinero, y que la legislación es muy débil en ese punto. Eso me gustaría que se puedan referir a esas afirmaciones o declaraciones. Incluso hay cifras de alrededor del 40 al 50% de estas actividades. El dinero no se lo deja a la persona que está prestando el servicio sexual. Más del 40% de ese dinero se lo lleva la organización criminal que está detrás de esto. Entonces, ¿esto cómo se puede fiscalizar, impedir, prevenir o hacer más efectiva nuestra legislación actualmente? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Diputado Basaletti. Muchas gracias, presidente. Gracias a los invitados por tan claras exposiciones, y además, en este caso, convergentes, ¿no? Miren, yo a ver, compartiendo por su intermedio, presidente, con el colega, son cosas, yo pienso que son distintas, porque ya está tipificado lo que es la trata, y que tiene que ver con estos aspectos, digamos, de lucrar con el comercio sexual de terceras personas mediante cualquier ardid o, en este caso, condición de vulnerabilidad, típicamente con extranjeras que vienen supuestamente a una actividad y terminan viviendo en un lugar donde le dan soporte, comida, y se llama la industria. Yo quiero preguntar derechamente, precisamente por la investigación de la Fiscalía Sur, el fiscal Héctor Barros, en una arista precisamente de ese tipo de negocio, llevó por su intermedio, presidente, a lo que dice el colega, que es
una más de las fuentes de ingresos que tienen después con criptomonedas y toda esta historia de la trama Japón, creo que le llaman, ¿no? Entonces, a mí me enreda un poco el tema porque ha sido, y por eso le pregunto a la defensora fundamentalmente y también al representante de la Fiscalía, ¿han notado ustedes una carencia legislativa que permita la impunidad en este tipo de expresiones? Uno. Dos, en relación porque me quedó claro que, bueno, los niños, niñas, adolescentes tienen un tratamiento distinto que los mayores. ¿Cómo en la práctica, cuando se llevan a cabo la persecución penal, se puede probar una u otra hipótesis en términos de que los proxenetas, digamos, los que se quedan en la industria, dicen, bueno, pues si las niñas, digamos, las damas, esto es un negocio y yo digamos, cobro por dar la infraestructura, las capacidades, en fin. A la historia de ellas que dicen, no, yo estaba engañada. ¿Cómo funciona eso? Porque probar una u otra cosa debe ser bien difícil. Y si ustedes sienten que este proyecto o alguna modificación podría ayudar a resolver ese conflicto. Y lo último, señor presidente, es, bueno, esto es mi experiencia en Carabineros, que es otra lista, claro, que es cómo se extorsionan a los clientes. Y ahí yo tengo algunas dudas, entendiendo que por ejemplo, poner muchas limitaciones al arriendo del inmueble y el uso de las plataformas, podríamos precarizar eso y tener más riesgo, pero por otro lado, el que sea más oculto, por decirlo así, también deja oculta la posibilidad de la persecución de delitos como la extorsión. En mis tiempos, para evitar eso, se controlaba en lugares que uno sabía que se ejercía la prostitución callejera, no sé, Avenida Quilín y otros lugares más. Pero era bien importante el número de extorsiones en esa época, estoy hablando de la 2000, recién en los 2000, 1990 y algo. Y quisiera escuchar de parte de usted un poco una mirada propositiva respecto a la idea, que es poder mejorar la persecución de estos delitos. Gracias. Diputado Salinas y después el diputado Leiva. Sí, censuró. Gracias, presidente. Primero, saludar y agradecer también la exposición. Creo que es súper aclaratoria. Primero, una idea general. Yo creo que este proyecto sí aborda un tema que era necesario abordar, ¿no? Porque entendemos la realidad y no podemos tampoco soslayarla o no enfrentarla. Pero sí, sin embargo, tanto la exposición como la Defensoría como el Ministerio Público establece justamente las dudas que tenemos nosotros. Yo creo que es muy importante y relevante que las organizaciones que hemos invitado como carácter de experta puedan expresar y también entregar insumos y elementos importantes de contexto para poder mejorar el proyecto, ¿no? Y poner las indicaciones que se requiere, que tiene que ver con la evidencia empírica de lo que han desarrollado ellos, a partir, digamos, de que llevan años en esta investigación y van a entregar elementos que a nosotros nos permiten mejorar esto, justamente para despejar las dudas que tenemos. Por ejemplo, el artículo el 373 bis presenta un problema relevante al determinar, por ejemplo, la expresión explotar económicamente. No sé, no tenemos una definición ahí más concentrada o más precisa. Por ejemplo, el artículo 373 ter es excesivamente amplio, por lo tanto hay que acotarlo. Por ejemplo, también el 373 quater también requiere delimitar sustantivamente lo que estamos diciendo en este artículo. La otra es la prohibición demasiado extensiva, también empuja de cierta forma la clandestinaje. Lo que podíamos controlar de fuera, porque no pretendemos nosotros, no sé, la ambición de este proyecto tiene un objetivo que lo dejemos claro, o sea, aquí hay asociaciones ilícitas, digamos, que hacen, digamos, este delito claramente ocupando varios elementos: fuerza, extorsión, engaño, miedo, terror, digamos, porque son así funciona, digamos. Entonces yo creo que todas estas mejoras, creo que es importante, creo que vamos a poder hacer, digamos, nuestro aporte, pero yo creo que las organizaciones que estamos invitando de expertos no van a poder mejorar aquellas dudas que tenemos, y yo quiero tanto para el Ministerio, para la Defensoría como el Ministerio Público, que también nos pudiera
ayudar en decir y precisar ahora cuáles son los vacíos y cuáles son los elementos que podríamos incorporar para poder acotar justamente estas dudas que tenemos legítimas, digamos, de este proyecto. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Salinas. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones de la Defensora Penal Pública y también el representante del Ministerio Público. Claramente tiene una visión crítica de este proyecto de ley, más no de la idea matriz a desarrollar. Y por eso yo también comparto, patrociné este proyecto de ley. Me parece importante poder regular esta materia, que hoy día no tiene tipificaciones y es muy opaca. El Ministerio Público ha desarrollado operaciones justamente tendientes a lo mismo. Incluso muchos de esos fiscales han propuesto incluso el sancionar la demanda de servicios sexuales. Tema que creo yo es procedente en países que tienen niveles mayores de desarrollo, justamente para no caer en lo que planteaban también nuestros invitados en orden a que la clandestinidad muchas veces o la prohibición de estos servicios lo que hace es hacerlos más complejos y elevar el costo además. Sin embargo, nuestro legislador en la ley 20.507 del año 2011, al tipificar el tráfico ilícito de migrantes, sí se hace cargo del disvalor que significa el ejercicio de la prostitución. El artículo 411 bis, obviamente, sanciona el tráfico de migrantes y lo sanciona sin distinguirse con consentimiento o no del migrante. Uno entendería que es con el consentimiento del migrante, con reclusión menor en su grado medio a máximo. Sin embargo, en el 411 ter, cuando se promueve o facilita la entrada o salida del país para ejercer la prostitución dentro de nuestro país o incluso fuera del territorio nacional, tiene una pena mayor, que es reclusión menor en su grado máximo. ¿Cuál es mi impresión de este proyecto de ley? Y junto con el apoyo y la observación crítica que realiza la Defensoría del Ministerio Público, es que obviamente si nosotros vamos a sancionar con el disvalor mayor a aquella persona, a aquel agente o sujeto activo que efectivamente promueve la prostitución, también debiera tener algún tipo de sanción en nuestro país. O sea, quien recluta, quien promueve, que hoy día no tiene ningún tipo de sanción, si yo hago el símil, porque lo puedo sancionar cuando el objeto tiene o ingresar personas que ejercen la prostitución al país o fuera de ella, pero cuando están dentro de nuestro país no lo puedo hacer. Y muchas veces hay un problema de prueba, porque las personas ya ingresaron a nuestro país y no puedo calificar el delito como trata de blancas, pero claro, hay prostíbulos que por falta de prueba no puedo sancionar porque efectivamente ya se encuentran dentro del país. Y yo como acredito un ingreso, puedo hacer una forma imperfecta de comisión y me quedo sin sanción. Vuelvo a insistir, yo no soy experto en estas materias ni tampoco en derecho penal, pero me parece muy importante colegir de lo que plantea la propia ley 20.507 al tratar esta diferencia de disvalor en el ingreso irregular con objeto de prostitución. Y yo siento, y por eso también acompaño a Mauro González, por su medio presidente, en este proyecto de ley, porque entiendo que debe tener algún tipo de sanción. Quien dentro del territorio nacional explota a terceras personas, si me permite el término bastante impropio, pero de manera empresarial o industrial, para ejercer la prostitución dentro del país. Si yo lo sanciono para aquel nacional que saca personas o que hace migrar personas de manera irregular para ejercer la prostitución fuera de nuestro país, ¿por qué no lo puedo sancionar también dentro de nuestro territorio? Yo creo que la legislación tiene que hacerse cargo de ese disvalor. La industria muchas veces de la prostitución de esta manera tercerizada es una forma de lavado de activos y una forma en que el crimen organizado desarrolla su accionar en nuestro país. Entonces agradezco mucho su observación crítica, pero yo insisto que debemos hacernos cargo de esta problemática y obviamente el concurso y apoyo de ustedes nos permitirá mejorar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputado Coloma, don Jaime. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los invitados y aprovechar de agradecerle todas las distintas conclusiones y miradas que tienen en relación a este proyecto de ley, que claramente un poco vienen a ayudarnos un poco a ilumbrar cómo seguir en este camino. Yo, por su intermedio, como decía el diputado Leiva, yo creo que es un proyecto sumamente importante, sobre todo un poco en la idea matriz que hay que ver que de regular lo mejor posible. Es verdad y está claramente ya un poco
ya un hecho prácticamente que el Tren de Aragua tiene una red sumamente potente en esta materia y es momento de empezar a sacarle poco a poco todos los distintos bienes, de distintos mecanismos que tienen para ejercer un poco sus distintos delitos. Acá podemos ver no solamente trata de blancas, sino que también extorsiones, que este proyecto muy bien recoge propiamente tal. Hay un tema que me gustaría detener, que es que habla este proyecto de ley, que es que este delito, la facilitación de medios de difusión y publicidad, un poco. Y hace bastante hincapié en la publicación, sitios web, plataformas digitales, aplicaciones, publicaciones impresas, probablemente tal. Hay un tema que está bastante en boga que tiene que ver con las apuestas en línea que se podría entrelazar en relación a los sitios web de apuestas, la cual la Corte de Apelaciones hizo un dictamen en el cual obliga a bloquear también estos sitios a través de las distintas plataformas. Yo creo que se podría hacer un buen enlace ahí. Claramente tenemos una ley de casas de apuestas que está en desarrollo, que hay distintos temas, pero hay que profundizar. Yo creo que no solamente hay que penalizar, sino que también hay que hacer parte de las distintas mecanismos técnicos que un poco puedan definir el bloqueo. Esto fue formalizado en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y un poco que es un protocolo de inhabilitación por la DNS que se estructuró bajo un flujo grama administrativo que es bastante riguroso para su cumplimiento. Yo creo que sería bueno, presidente, poder adherir con distintas normas también para el bloqueo de esto, no solamente buscar la penalización. Yo creo que todo lo que tenga que ver con delito en relación a este tema hay que ampliarlo lo más posible. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, lo que podríamos hacer es oficiar a la Subtel acerca de la materia. Sí, pero por último que nos responda por escrito, porque ¿le parece? ¿Hay acuerdo? De acuerdo. Diputado Salinas. Sobre el punto. Claro, me gustaría precisar cuál es el objetivo de invitar a la Subtel en este sentido, porque es importante, insisto, en escuchar las instituciones que han trabajado en esto, y también lo decía también la exposición tanto del Ministerio Público como la Defensoría, de que el tema de las plataformas, la difusión, etcétera, y lo acaba de decir, digamos, es un medio mucho más de protección que empujarlo a la clandestinidad a la calle. No estoy haciendo juicio de esto, no estoy tomando posición de ello, sí, yo creo que es bueno analizar este punto. Y no solamente previamente si vamos a bloquear todo. Yo creo que necesita hacer un análisis más profundo de lo que esto significa, el impacto que tiene. O sea, uno podría decir, claro, ojalá que el comercio sexual y todo esto, y además las organizaciones que están detrás de eso, es el objetivo, que desaparezcan, pero particularmente habría que separar lo que hoy día es y lo que nosotros queremos perseguir con el proyecto. Entonces yo ahí quería precisar cuál es el objetivo de la Subtel en ese sentido, con respecto a este proyecto. Solo precisarlo, para cuál es el sentido de la invitación. Eso. Es un oficio, pero diputado Colomar, si lo quiere especificar un poco más. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, a ver, tengo entendido que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, claramente al ser un delito, pide un poco el bloqueo de estos sitios. Y yo entiendo un poco la explicación que, claro, si no se agarran a través de estos sitios web, tendrá que ser vía la calle o en relación a distintos temas, pero esto no deja de ser un delito. Un poco. Entonces yo creo que si se puede oficiar a la Subtel en relación a cómo puede o cuáles serían los mecanismos para poder bloquear estos sitios, en el caso de cosas que tengamos esa información de la mano también para poder un poco legislar, pero yo parto de la base un poco que si un delito y hay jurisprudencia relativa a ciertos casos en relación a sitios web, yo creo que es importante también esa aclaración. Gracias, presidente. Sí, yo creo que también la Subtel nos puede aportar la factibilidad técnica de poder hacer esto, o sea... Pero acordado. Diputado Cretón. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo valorar la presentación de este proyecto, sumarme a lo que ha señalado el diputado Coloma. De hecho, habíamos pedido que viniera precisamente la subsecretaria de Telecomunicaciones para que me explicara cómo funcionaba y cómo se estaba aplicando el fallo de las casas de apuesta para hacer el símil precisamente con este caso. Yo valoro el proyecto de ley, pero creo que hay un elefante en la habitación, que es si es que vamos a penalizar o no la prostitución. Y sé que es un debate más viejo que el hilo negro, digamos,
pero me gustaría también conocer la postura de la Defensoría y de la Fiscalía respecto a ese tipo de acción, porque acá estamos sancionando al que facilita, etcétera, cuando hay un acto que en el fondo tenemos que discutir si es que efectivamente va a haber tolerancia o no por parte del sistema jurídico chileno. Yo creo que esa es la gran pregunta y me gustaría conocer la opinión tanto de la Defensoría como de la Fiscalía respecto a ese tema. Es un buen debate. Yo tengo realmente yo tengo algunas dudas en relación al 373 bis que se propone. Claro, a mí me parece que es una figura residual que podría venir a aportar en relación a la figura de la trata. Es un complemento, ¿no? Y esto para el Ministerio Público, si lo ven como un complemento, como una figura residual o no, para poder perseguir de mejor forma. Y a la Defensoría, efectivamente, yo creo que se puede mejorar la reacción del 373 TER. A mí, en principio, me queda claro que esto es siempre pensado en un tercero que difunde. Claro, la figura de la persona que directamente administra su cuenta en redes sociales o en otra plataforma, yo creo que bajo esta reacción me parece que está descartado. Pero creo que se podría mejorar tal vez la reacción para que fuera más claro. Pero yo creo que superando eso, no sé si queda algún inconveniente porque efectivamente hoy existe una serie de sanciones, pero es cosa de navegar en internet y hay sitios bastante promocionados que bajo el disfraz de masaje erótico u otro tipo de denominaciones muy evidentes por lo demás, terminan siendo en el fondo prostitución directamente. Entonces, la pregunta es, en este caso, ¿bastaría una mejor reacción para permitir, de esto al ojo de la Defensoría, para permitir que la misma persona se pudiese promocionar, o para no, más que permitir, para no sancionar la propia difusión, y con eso quedaría resuelto esa preocupación, que no sería enviarlos a la calle para lograr el intercambio económico? Eso es lo segundo. Y lo tercero es en relación al Ministerio Público, y en particular, por ejemplo, en mi distrito, el problema hoy es con los Airbnb o los arrendos, en el fondo, de un día que es donde se está ejerciendo prostitución. Esto es un problema bien relevante que me han dicho los municipios porque no tienen cómo abordarlo. Que a diferencia de nuestra normativa que entendía las casas de tolerancia o casas remoliendas, no sé cuáles son los conceptos de la época, por prostíbulos también. Ya, pero eso era muy claro porque eran fijos, pero claro, en estos casos con la tecnología que permite que vaya cambiando, y esto podría ser tanto administrado por la misma persona a poder ser administrado por un tercero, con conocimiento o no de la persona que arrienda, porque esa es la otra. La persona que está arrendando vía una plataforma tipo Airbnb no tiene por qué saber para cuál va a ser el uso, a menos que sea parte del negocio o que se haya beneficiado del negocio y sea tolerante y mire hacia un lado. Entonces yo creo que ahí es medio difuso la persecución. Yo sé que para los municipios hoy es un tremendo problema porque recién el reclamo de los vecinos, de la administración del edificio, pero quedan un poco enredados. Con esta reacción, ¿cómo se enfrentaría, cómo se perseguiría, cómo facilitaría la persecución de cara a los ojos del Ministerio Público? ¿Tienen lo que usted determine, diputado Cretón? Misma línea que había consultado primeramente. Hoy día, ¿hasta dónde está penalizado la facilitación? Y si es que las páginas web eventualmente se podrían considerar dentro de esa categoría de facilitación o no. Esa es la pregunta. Bien, diputado Leivan, sobre el punto... Sí, sobre el punto, presidente. Yo comparto este tema, al ser tan difuso, tiene tantas vertientes que ya llegamos al plano digital de una eventual sanción. Por eso es importante ir acotándolo o ir estructurando el diseño del debate, por si no esto nos puede llevar a muchas partes. Y particularmente centraba mi intervención, presidente, en lo que señalaba anteriormente, en cómo eventualmente podemos tipificar o sancionar
aquellas personas o empresas que se dedican justamente a promover el ejercicio de la prostitución, entendiendo que el artículo 41 del Código Sanitario reconoce el comercio sexual sin perjuicio de, no establece una sanción específica, pero sí prohíbe la agrupación de la prostitución en prostíbulos cerrados o casas de tolerancia, que a muchos les causó risa, pero así como lo define en Talagante decía casa remolienda o casa huifa, decían en el campo. Pero efectivamente es un problema, presidente, porque como no hay una regulación, una sanción específica, y entendiendo que es una realidad muy compleja, pues también hay que entender la realidad que sufren las personas que ejercen la prostitución, que también es una realidad muy compleja que nosotros no podemos relevar, y tenemos también que considerarlo en el momento de tipificar, es justamente aquellos que lucran justamente con la vulnerabilidad de muchas personas, y eso es lo que se quiere sancionar. Entonces queremos que nos ayuden a poder sancionarlo de una manera adecuada, porque tal como señala el Código Sanitario, y si me permite la remisión, presidente, y termino con el tema del tratamiento de personas, claramente hay un disvalor superior en la trata para el ejercicio de la prostitución, y lo que queremos a través de este proyecto de ley es justamente sancionar o limitar este ejercicio casi industrial de la prostitución, que muchas veces van desmedro justamente de aquellas personas que ejercen esta actividad. Gracias, presidente. Diputado Valenzuela tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, me surgió una duda a propósito de dos comentarios que hicieron por su intermedio, presidente, dos diputados. Y claro, respecto de la facilitación, ¿qué ocurre a los mocionantes y autores del proyecto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hay una página web y no hay explotación, sino que son dos personas que ofrecen servicios sexuales y se agrupan? Me preocupa sobre todo lo que dijo el diputado Leiva, de que hoy día ya eso estaría tipificado o prohibido, una asociación, y en lo digital, si hay dos o tres personas que se agrupan y quieren vender sus servicios vía página web, creo que esto es muy amplio. Entonces, y probablemente no podría existir un tercero, sino que 4, 5 o 6 emprendedoras, como quieran llamarlo, quieren llegar a más personas. Entonces creo que esto de verdad falta enmarcarlo y creo que legislarlo, sí, acotarlo. Muchas gracias, presidente. Directora, tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, bueno, en términos generales, quizás no voy a ir en exacto orden porque creo que hay varias preguntas que se topan, pero en relación a lo que señalaba el diputado Leiva, creemos que efectivamente no hay ninguna controversia en torno a la idea matriz, porque obviamente el problema de la explotación sexual comprende tácitamente, y eso es lo que está un poco en el ambiente, ¿no?, que se esté vulnerando el consentimiento de quien ejerce el comercio, que haya un abuso. Eso es lo que está detrás de la palabra explotación sexual. Pero lo que entendemos nosotros es que eso ya está sancionado en el artículo 366 cuáter y 367 del Código Penal. Porque por un lado está efectivamente lo que señalaba el diputado Leiva en torno a la promoción o facilitación de la entrada o salida al país de personas, y él decía, bueno, las personas que están adentro, pero esas también existe la figura específica que no está en el 411 cuáter, sino que está en el 366, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, ahí ya esa figura, entendemos nosotros que lo que se busca acá, digamos, proteger a las mujeres o a las personas, porque pueden ser hombres o mujeres, adultos, que están ejerciendo comercio sexual, de lo que se busca es protegerlas de que se abuse de una condición de vulnerabilidad y se termine explotando y lucrando además de eso, además. Pero el problema de fondo es el hecho de la vulnerabilidad de esta persona. La trata de personas con fines de explotación sexual entendemos que comprende la explotación económica, que es un poco lo que señalaba mi colega denantes, ¿no? La explotación no es solo económica. Efectivamente, la trata puede
incorporar otros elementos de abuso, no solamente la explotación económica, pero está incluida, no es algo que no esté sancionado en nuestro sistema. Eso es lo que quería yo explicar. Ahora, cuando se me consulta específicamente en relación con cómo eventualmente mejorar, ¿no es cierto?, el proyecto, a mí me parece que fundamentalmente en el caso de que se decida finalmente, porque se entienda, como lo señaló también el diputado Araya, que la propuesta en el 373 bis, que se pretenda incorporar una figura de explotación económica, ¿no? Esa es la propuesta. Nosotros sostenemos que eso ya está sancionado en la trata, ¿sí? En la trata que mencioné del 13.3. Si se decidiera mantener esa decisión, creo que hay que definir con claridad qué estamos entendiendo por explotar económicamente para distinguirla del otro delito que ya está tipificado, por una parte. Y, a mi entender, parece complejo que se incorpore la frase mediando el consentimiento de esta. Por cuanto allí es donde se genera, y ahí respondo la pregunta del diputado Salinas, no es del diputado González, usted porque al señalar la propuesta, el que explotar económicamente el ejercicio del comercio sexual de otra persona mayor de edad, mediando el consentimiento de esta, entonces ahí nos deja en una situación en la que en estricto rigor no estamos sancionando una trata técnicamente, sino que estamos entrando ya a sancionar algo que aparentemente hay consenso que no queremos sancionar, que es el comercio sexual lícito, el voluntario, ¿no? Entonces, si ponemos aquí la frase mediando el consentimiento de esta, el borde se produce ahí un problema complejo, porque no estaríamos necesariamente sancionando organizaciones criminales que están aprovechándose de la situación de vulnerabilidad, sino que ya entramos a sancionar una conducta que está rodeando el ejercicio del comercio sexual con consentimiento. A mi entender sería lo más aconsejable, ¿no? En cuanto a cómo probar, perdón. Dentro de las ideas matrices, ¿cómo diferenciar esta propuesta del BIS, del 373 BIS, entonces del 400, no, del 411, en cuanto condena la trata o prohíbe la trata? A ver, porque ahí se pasaría a ser innecesario probablemente y sería mejor incorporar un inciso, estoy pensando en voz alta en realidad, en el 411. Claro, a ver, en principio, quizás no, ahí creo que no me expresé bien. Si usted me pregunta mi opinión pura, a mí me parece que no es necesario tipificar en el 373 bis como está, porque la conducta que se pretende tipificar allí ya está tipificada en el 411. Entonces, tipificarla paralelamente, si además excluimos el mediando el consentimiento de esta, entonces ya volvemos al 411 y sería sancionar doblemente la misma conducta. Por lo tanto, mi recomendación técnica sería derechamente no tipificar el 373 bis como está, porque eso ya está en el otro artículo. Ahora, lo que yo decía es que si se va a sancionar, bueno, me parece que de todos modos el incorporar el mediando el consentimiento hay que eliminarlo y habría que definir el explotare económicamente de tal manera que diferenciara de alguna forma con la conducta del 411. Porque si no, vamos a caer en que estamos sancionando con dos tipos penales lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y en el sentido del que percibiera alguna retribución económica, porque al final eso es lo que estamos, ese es el punto detrás. Esa es la que viene en el 4733, TER. Claro, o sea, sí, claro, pero eso es lo que estamos pensando detrás, porque la figura, claro, la explotación, lo que dice el 411.4. Bueno, ahí hay una decisión política, a mí me parece que podría quererse sancionar el proxenetismo, sin apellidos,
No importa que la persona que ejerce el comercio sexual esté de acuerdo o no. Queremos que ella cobre, digámoslo, que cobre todo. Ya, el problema que tenemos con eso probablemente va a ser la fiscalización y cómo se va a producir, porque finalmente cómo se va a lograr, digamos, perseguir penalmente en la práctica eso, ¿no? Pero eso ya tiene que ver con una cuestión de política criminal, ¿no es cierto? O sea, allí quizás la recomendación desde la perspectiva de la Defensoría, abrir la tipificación de conductas a hechos que consuetudinariamente, culturalmente, además están tan arraigados, tiende a generar, por una parte, o que derechamente no se persigue, porque estamos tan acostumbrados que esto nunca ha sido delito y por lo tanto, aunque se tipifique con las penas del infierno, finalmente no se persigue y el tipo penal es letra muerta, o bien se empiezan a perseguir conductas que, como consuetudinariamente también está tan arraigado que son válidas, finalmente en los tribunales se empiezan a producir interpretaciones restrictivas porque el tipo penal, la conducta no está incorporada como algo negativo, no sé cómo explicarlo en términos muy simples, ¿no? No hay sanción social, efectivamente, pero además a esto se agrega algo que mencionó mi colega, el delito sin víctima. Cuando si nosotros perseguimos al proxeneta de una persona que ejerce comercio sexual voluntariamente, que no está explotada sexualmente, ¿quién es la víctima de ese delito? Yo persigo al proxeneta, pero proxeneta, no hay explotación, no hay vulneración, la persona que ejerce el comercio no ha reclamado nada, está conforme, le pagan el 70%. Ella está de acuerdo y lo perseguimos porque lo tipificamos como delito. ¿Quién es la víctima de ese delito? Es un delito sin víctima. Técnicamente hablando, es un delito sin víctima. Entonces, cuando los delitos no tienen víctima, político-criminalmente, no se aconseja utilizar la vía criminal como fórmula para modificar algún tipo de conducta, porque en estricto rigor no hay bien jurídico detrás. En estricto rigor no estamos protegiendo a nadie, ¿no? Los dos sobre el punto. Diputado Valenzuela tiene prioridad porque lo había pedido antes y era sobre el punto y después el diputado González. Quiero, por su intermedio, presidente, quiero poner caso para tratar de entender, porque creo que tengo el mismo punto de qué significa principalmente, y creo que no está definido y no lo aclara, el explotar económicamente, porque quiero poner 3 casos. Caso A, una mujer cobra 100.000 pesos, el proxeneta se queda con 60.000, pero él organiza clientes, fija precios y vive de lo producido por ella. Parece exactamente lo que pretende perseguir el proyecto, ¿no es cierto? Pero el caso B, 2 trabajadoras sexuales trabajan juntas, una administra agenda y publicidad y por hacerlo recibe un 10% adicional, donde además están de acuerdo. Entonces, ¿cómo distinguimos? Caso C, un administrador maneja un establecimiento donde voluntariamente trabajan varias personas y les cobran comisiones y evidentemente va a obtener un beneficio económico de ese comercio sexual ajeno. ¿Eso constituye explotación económica automáticamente? Entonces me parece que eso hay que acotarlo, definirlo. Eso es lo que me queda. Ahora, como sugerencia, uno que estaría pensando, como conceptualización, el que con ánimo de lucro y aprovechándose de una relación de dependencia, subordinación, vulnerabilidad o control, obtuviera para sí o para un tercero un beneficio económico. Uno podría ahí tratar de configurar algo, pero hasta el momento lo veo muy, muy amplio. Gracias, presidente. Gracias, señor secretario. No, está muy interesante el debate, de verdad, yo lo agradezco. Solamente quería hacer una consulta, no me quería quedar con la inquietud. El caso de proxeneta, que está recibiendo una retribución económica. Sí. Está ganando su billete. Pero él está vinculado o está metido con la organización criminal que está detrás de esto, manejando todo. Acá no estamos buscando justamente la persecución
de la persona, hombre o mujer, ¿cierto?, que presta el servicio sexual, sino que es el que está detrás. La acción, el percibir, el lucrarse ilegalmente en un sistema que al parecer está poco, ¿cuál es el concepto? Reglado, no sé cómo denominarle, ¿cierto? Fiscalizado. Mi colega Leiva lo decía, el ingreso o la salida está tipificado, pero ¿qué pasa cuando ya ingresa al país? Son utilizados. Claro, usted decía quizás quitarle el concepto de consentimiento. Efectivamente, podría ser, ¿cierto? Entonces, esa es mi... Disculpe que sea insistente en esto, pero por lo menos a mí no me queda claro, porque esa persona al final es como que tiene la libertad de hacer su negocio, utilizar, maquinar, contratar los bienes, tener los bienes inmuebles, usar las plataformas digitales, hacer su negocio y no le pasa nada. Es un gran empresario, como dicen por ahí. Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Que yo no había terminado, que yo no había terminado. Sí. Sí, la defensora breve. No, muy breve, y voy a hacer gala de mi ignorancia, que soy viejo, pero yo cuando alguien me enseñaba derecho penal me decía, mire, hay que distinguir los delitos que son de acción penal privada, los que son públicas, y en los públicos, el bien jurídico vulnerado es la víctima con nombre y apellido, también es la sociedad. Lo digo porque me quedo dando bote los delitos sin víctima. El lado activo, ¿quién es la víctima? Está en la misma lógica, o sea, es pregunta, pero encontré un contraejemplo para ponerlo en discusión, ¿no? Eso. Solo para cerrar, ¿sí? Defensoría y Ministerio Público Unidos jamás serán vencidos. Sí, hay pocos casos. Sí, los complejos casos que están los dos de acuerdo, defensora y después... Sí, solo para, digamos, cerrar un poco los últimos comentarios. Efectivamente existen otros delitos sin víctimas. Son muy polémicos, solo pongo eso en el tapete. De hecho, hasta en el tráfico de drogas se ha sostenido que es un delito sin víctima, ¿ya? Ahora, eso no significa que no hay una razón poderosa para tipificarlo. Sí, efectivamente. Siempre y cuando tengamos un bien jurídico. Aquí no está claro ni quién es la víctima ni cuál es el bien jurídico. ¿Por qué? Eso es lo que quise decir al comienzo. Porque si estamos todos de acuerdo en que no queremos sancionar el comercio sexual con consentimiento, no queda claro por qué queremos sancionar a la actividad que está alrededor, al lucro del socio o del proxeneta o el nombre que tenga. Respecto al límite, el límite, claro, usted lo pone quizás sin querer, cuando dice el que está detrás y forma parte de una banda, de una organización criminal. Eso es otro problema, porque efectivamente eso sí está sancionado a propósito del crimen organizado, de las bandas. Ahora, claro, uno puede decir, como lo señaló el diputado Leiva justo antes de salir, un gran empresario. Podría ser que estemos frente a un gran empresario del comercio sexual, que no lo ejerce él, que tiene, como dice usted, el inmueble, que tiene un gran emprendimiento con personas que todas voluntariamente están allí sin ninguna vulneración de ningún tipo, y que esa persona, ese gran empresario, no forme parte de una banda criminal. A esa persona estamos sancionando aquí. Entonces la pregunta es, ¿la queremos sancionar o no la queremos sancionar? Cuando no forma parte de la banda criminal, porque la banda criminal está sancionada en otro lugar, no a propósito del ejercicio del comercio sexual. Eso. No suelo hacer esto, presidente, pero creo que es necesario. Mire, en el artículo 373 ter dice, voy a leer rápido, el que administrar, explotar, facilitar o pusiera a disposición del público sitio web,
plataformas digitales, aplicaciones, publicaciones impresas, avisos, mensajes, imágenes o cualquier otro tipo de medio de publicidad o difusión con conocimiento de que por su intermedio se ofrecen o conciertan servicios sexuales de persona adulta a cambio de dinero o especies susceptibles de valoración pecuniaria, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 11 a 30 unidades tributarias. Déjeme ponerle el siguiente ejemplo. No, primero, no exige explotación, no exige proxenetismo, no exige quedarse con parte del dinero, no exige coerción, no exige vulnerabilidad, ni siquiera exige ánimo de lucro del administrador. Le pongo un ejemplo. Tenemos una persona que avisa en avisoschile.cl, una mujer adulta publica voluntariamente servicio de acompañante de 100.000 pesos. El administrador descubre que ese tipo de avisos existen, los mantiene publicados. Tenemos alguien que administra un sitio web, sabe que se ofrecen los servicios sexuales, son personas adultas, existe dinero. Literalmente aquí aparecen todos los elementos que exige el 373 ter. ¿Le vamos a poner una pena a esa persona? Yo creo que es muy amplio. Muy cortito. Sí, y solo un punto, que frente a la explicación de la defensora, yo entiendo que usted, o sea, se reconoce que alguien puede ejercer este rol de manager sin recibir ningún tipo de sanción. O sea, no existe sanción alguna para el manager. Hoy día no. Para Hoy día no. tratarlo en nombre Efectivamente. siglo XXI. Efectivamente, hoy día eso no está sancionado y la pregunta es si se quiere sancionar o no, por qué, y si se quiere sancionar, perfecto. El tema es cómo, digamos, eso ya es política criminal, derechamente, ¿no? Lo que me faltó respecto de su pregunta de si en cuanto al artículo de las plataformas, efectivamente en ese artículo, si quisiéramos mejorar el proyecto, nos parece que debería quedar explícitamente excluida la autogestión de personas adultas que ofrecen sus propios servicios. Quedando explícitamente, porque hoy día no está explícito, no está claro eso. Hoy día si la persona ofrece sus propios servicios vía plataforma, queda sancionada. Y no debería, porque eso puede ser incluso contra su propia seguridad. Eso. Ahora, don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. He estado tomando nota de todos los comentarios, la discusión. Creo que tenemos que volver a algo bastante básico, que creo que ya estamos llegando como un consenso, ¿no? Que estamos hablando primero de casos de adultos, ya que eso es bastante importante tenerlo presente, porque de todas maneras cualquier regulación no puede afectar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos que ver bien qué conceptos utilizamos, pero estamos hablando en el mundo de adultos. Si estamos hablando en el mundo de adultos, y tal como decía el diputado González, la defensora también lo manifestó, si estamos en eventos sin consentimiento, la gran mayoría de ellos donde se explote sexualmente a las víctimas, donde no hay consentimiento, va a estar captado por el delito de trata de personas, ¿no? Ahora, con respecto también a lo que señalaba el diputado Leiva, efectivamente hay mucha opacidad en el tema del trabajo sexual o comercio sexual por temas morales, por muchas cosas, ¿no? La prostitución no es ilegal. La prostitución no es ilegal y no hay un delito para la prostitución adulta. No hay sanción a los clientes de esta prostitución, no se sanciona a la persona que ejerce el comercio sexual, por lo tanto no tiene una sanción penal. Sí hay una regulación sanitaria, tal como señala diputado Leiva, ¿no? Donde ahí hay un punto que no podemos dejar de lado, que el tema penal no soluciona todos los problemas y que ahí tenemos una gran brecha en la fiscalización. Hay una gran tolerancia. Y efectivamente lo que también han dicho otros representantes del Ministerio Público es que ante la ausencia de fiscalización, de por ejemplo que no pueden haber prostíbulos o centros cerrados en donde se ejerce la prostitución, muchas veces eso es caldo de cultivo para que llegue una organización criminal y empiece a utilizar todos los mecanismos de la trata de personas, ¿ya? Entonces al final lo que entiendo también de la discusión que se está conversando ahora es cómo poder adelantarnos a que ya exista extorsión, amenazas, muertes, porque ahí todos los verbos rectores de la trata se van a configurar en la mayoría de los casos, ¿ya? ¿Puede ser perfectible el delito de trata? Puede ser, y quizás ahí puede ser un tema de ver que capta absolutamente todas las conductas en que puede estar en medios comisivos, en que puede afectar a una víctima de organizaciones criminales, ¿ya? Ahora, nos vamos entonces al otro mundo. Con consentimiento. Ese es el tema, el núcleo de esta propuesta, ¿no? Al final, conductas en que la persona que ejerce el trabajo sexual está consintiendo voluntariamente a llevarlo a cabo,
Pero, y también como señalar algunos ejemplos del diputado Valenzuela, ¿no? Hay algunas cosas que al parecer por política criminal se está tomando la decisión de no son aceptables. Por ejemplo, que se lucre por el trabajo sexual ajeno. Y esas son quizás las decisiones que habría que tomar. Ya en el mundo de con consentimiento, ver primero si la sanción penal es lo que se busca, o quizás se busca reforzar mecanismos controladores, supervisores de otros organismos, fiscalizaciones. Estamos hablando de cafés con piernas, club nocturnos, prostíbulos que sabemos que se sabe que ahí se ejerce el comercio sexual, pero no hay fiscalización. Por lo tanto, si es eso, es dar más herramientas a los órganos fiscalizadores para que efectivamente puedan sancionar quizás con multas fuera del ámbito penal a estas organizaciones o estructuras, ¿ya? O vamos a pasar a sancionar el proxenetismo como hay en otros países. Ahí también puede ser interesante ver otros países donde sanciona el proxenetismo, que es el que, tal como decía el diputado Leiva, muy similar al 411 ter, ¿no? El que promueve o facilite, en este caso sería como el trabajo sexual de personas adultas sin apellido, esa es una decisión, y recibirá una pena. Por lo tanto, creo que ese es el escenario en que tenemos que ponernos. Creo que se pueden hacer mejoras al delito de trata, pero con respecto al consentimiento, ver si es que se quiere sancionar el proxenetismo total o el proxenetismo donde igual se aproveche quizás de algunas circunstancias que no va a configurar trata de personas. Y ese podría ser otra opción. Exactamente. Bien, a ver, le propongo a la comisión, si bien teníamos inicialmente el acuerdo de votarlo en general, yo creo que hay varias dudas para poder mejorar este proyecto. Por de pronto podemos, estas las organizaciones que propuso el diputado Salinas que participen en la próxima sesión que veamos este proyecto. No sé quién, si a la comisión se le ocurre. Recordar que tiene suma. Sí, tiene suma, entonces no sé si tienen algún otro invitado que pueda aclararnos algún tema específico. Diputado Leiva. Como siempre, son ideas, pero estas ideas hay que llevarlas al derecho penal con todas las incidencias que tiene. Y esto es un tema muy complejo. Yo creo que, si usted me permite, presidente, debiéramos dos cosas. Ver la experiencia comparada, como bien planteaba el representante del Ministerio Público por su intermedio, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos emita un informe. En segundo lugar, presidente, si usted me permite, solicitar también a la Secretaría General de la Presidencia que retire la urgencia de este proyecto, porque creo que discutirlo aceleradamente puede tener más perjuicios que beneficios, y también que podamos invitar a una o dos más personas que sean expertos en derecho penal, justamente en estas figuras específicas, y ahí, con la anuencia del Ministerio Público, por cierto, quien ha investigado, o es uno de los principales investigadores en nuestro país, quien ha investigado este tipo de delitos y sus implicancias o conexiones con el crimen organizado, es el fiscal Héctor Barros. Y eventualmente conocer de primera fuente, por parte del señor fiscal, con la anuencia del Ministerio Público, que entiende de esta materia, siempre acompañado por la Defensoría Penal Pública, lo quiero plantear, poder conocer esa experiencia y ver si podemos avanzar. Y ahí también la opinión de las policías. Por ejemplo, Carabineros tiene a su cargo la fiscalización del Código Sanitario en estas materias que son complejas. También podría ser importante, con la anuencia del director general, la unidad especializada que ve estos temas, que son muy complejos también, para formarnos. ¿Por qué, presidente, termino? Yo creo que este es un tema que hay que discutirlo. A veces se critica al Parlamento, pero yo creo que se criticaría más, o se critica más cuando sacamos leyes express que no tienen expresión en la realidad y que solo declaran buenas intenciones. Yo creo que esta es una buena idea, que hay que elaborarla bien. Tanto la Defensoría como el Ministerio Público se han hecho cargo que efectivamente puede haber algún nivel de figura residual de la comisión de este tipo de delitos que podría verse con respecto a la trata y que deberíamos analizar como corresponde, presidente. Esas son mis atenciones. Sí, atendido que también diputado González. Sí, presidente. Yo de verdad quiero dar las gracias al Ministerio Público, a la Defensoría, a los colegas por el debate que se ha dado. Nuestra intención, como mocionante, es que esto se pueda analizar como corresponde, que se pueda ver con altura de mira.
si hay que hablar con el gobierno para que le quite la urgencia, yo estoy dispuesto a eso porque de verdad me interesa que se dé un debate importante. Creo que no es algo menor lo que estamos hablando, es un tema a nivel nacional preocupante y ver si tenemos, ¿cierto?, las condiciones para avanzar o no avanzar. Es parte de la democracia, pero cuando se toma la decisión, yo lo único que pido es que se tome una decisión informada. Y para tomar una decisión informada, presidente, a mí me gustaría escuchar, y ahí comparto plenamente con lo que dice el diputado Leiva, me gustaría escuchar al fiscal Barros. No quisiera quedarme con esa inquietud. No quisiera quedarme con esa inquietud de no escuchar a alguien que ha estado ahí de manera permanente en la persecución y ha estado tras el crimen organizado. Escuchar a las policías, escuchar a la academia, perfecto. Pero yo lo único que le pido, presidente, y le pido a los colegas, es que cuando tomemos una decisión, la tomemos con todos los antecedentes sobre la mesa. Eso es lo que yo quiero solicitar, presidente. Muchas gracias. Diputado Salinas, diputado Colomas, y breve, por favor, para poder tomar cierto acuerdo. Primero, yo estoy gratamente hoy día en esta sesión porque creo que hemos tenido una conversación como siempre debíamos tenerla, con la tranquilidad, con la prudencia y la profundización de cada tema. Estoy absolutamente de acuerdo, creo que puede afectar y afecta a seres humanos, a personas, más allá de la condición, más allá de la decisión que hayan tomado responsablemente, pero estamos abordando un tema que tiene una dimensión humana que no podemos olvidarnos y la decisión que tenemos que tomar al final para aprobar una ley como esta tenemos que tener esa dimensión siempre presente. Pero además yo quiero, presidente, valorar profundamente lo que haya a decir el diputado Mauro González. Pero ¿sabe por qué? Y ahí quiero y quiero que no se tome como un punto político. El hecho dice si podemos avanzar y a lo mejor no podemos avanzar o no avanzamos. Y yo creo que es un espíritu y un elemento sumamente importante en la discusión que tenemos en este tema y muchísimos otros proyectos. Que efectivamente a veces no se tiene que insistir e imponer un proyecto cuando sabemos que los elementos objetivos de ese proyecto no abordan lo que nosotros queremos abordar. Solo lo pongo como un tema general. Yo creo que eso habla muy bien de esta comisión. Que tengamos a veces la capacidad de que a veces los que presentamos no necesariamente viene a resolver o es el proyecto más adecuado a hacerlo. Y también siempre tenemos la capacidad de poder retractarnos, cambiarlo o sencillamente sacarlo, digamos, de la discusión y el debate de la comisión. Y yo estoy de acuerdo también de la suma urgencia sacarlo porque yo creo que cada proyecto que tenga esa dimensión humana, sabemos que una ley impacta positivo o negativamente en los seres humanos y las personas, entonces ahí tenemos que poner también mayor empatía en ese sentido. Así que agradecido, yo creo que estoy de acuerdo además con los invitados que ha propuesto por su intermedio el diputado Leiva para que podamos tener mayor elemento de juicio y de contexto para poder tener la mejor decisión. Gracias, presidente. Gracias, diputado Salinas. Diputado Coloma, don Jaime. Presidente, bueno, comparto con las distintas visiones y a todos los diputados que se le quita la urgencia un poco, pero esto no deja de ser un tema de suma preocupación. O sea, aquí no hay que perder el foco que el tren de Aragua, hoy en día hay distintos estudios, hay estudios que dicen que prácticamente tienen la totalidad del mercado de la prostitución y los proxenetas en relación a esto y una fuente de dinero del crimen organizado de financiamiento. O sea, no hay que perder de vista eso, tomémoslo con más calma claramente, pero no perdamos el fondo que aquí hay. Esto es parte de organizaciones criminales que se están beneficiando económicamente de esto y siguen cometiendo los actos más atroces que hay en Chile. Así que esto es un tema que si bien hay que tomarlo con calma, no hay que perder la importancia del fondo del debate. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, diputado Aceretti. No, yo quisiera poner una idea controvertida, pero creo útil, que es buscar la forma, si que existe, de invitar a alguna dama que represente esta industria sexual para que nos cuenten de primera fuente lo que estamos... Hay una organización invitada. Perdón, no sabía. Es que nunca presentó usted, colega, que... Que podamos acordar, bien lo plantea el diputado Basaletti por su intermedio también, esta invitación que declaremos que esa sesión debe ser secreta desde ya, porque hay que resguardar la integridad y la dignidad de las personas y que efectivamente se puede hacer de una manera adecuada. Yo creo que en esa invitación yo estaría de acuerdo siempre y cuando fuera reservada. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que hay una organización
que propuso el diputado Salinas, que entiendo viene a responder la proposición del diputado Basaletti, y ya está acordado. No sé si... Diputado Salinas. Esta organización trabaja abiertamente en este tema, con las personas que son... Entonces, no, habría que preguntarle a ellos si requiere ser secreto o no. Ellos trabajan directamente y abiertamente este tema con aquellas que están, digamos, en el Congreso. No, está bien. Ya, muy bien. En este caso coincido Podemos preguntarle. que por la naturaleza, si es necesario, yo creo que no hay ningún Le inconveniente. podemos preguntar. Sí. Ya, vamos, para poder tomar... Sí, para poder tomar los acuerdos, diputado Valenzuela, por favor. 3 segundos. Lo primero, si me permiten. Presidente, quiero destacar la actitud y la humildad de el diputado Mauro González. Me parece extraordinaria su disposición de poder mejorar el proyecto. Creo que es el espíritu, segundo lo que usted dice. De verdad, se lo celebro y además un aprendizaje para nosotros también. Así que muy bien, eso es lo primero, diputado. Y lo segundo, si es que llega a avanzar esto en el tema del reservado, me gustaría que se pudieran mantener los asesores. Y creo que también es prudente preguntarle a ellos, si es que les parece reservado. Gracias, presidente. Bien. Entonces, tomar el acuerdo, oficiar a la Biblioteca del Congreso para que nos dé un informe de evidencia comparada. Yo creo que los dos temas principales son la sanción al proxenetismo y a la publicidad. Yo creo que son los dos temas cruciales. ¿Acuerdo? Acordado. Lo segundo, invitar al Ministerio Público, al fiscal Héctor Barros. ¿Hay acuerdo? En particular, con la anuencia, Se le invitó por el día. pero tenemos una muy buena representante también. Sí, también. Después a la unidad especializada de delitos sexuales de Carabineros. Acordado, y tenemos en el fondo a esta organización invita a la PDI también. Sí, ambas policías. ¿Ambas policías? Ambas policías. Perfecto. Acordado, muchas gracias Muy amable. por la paciencia. por la paciencia. No. Bien, y le agradecemos la siempre buena disposición. Bueno, pasamos al cuarto punto de la tabla, que es la votación en particular del proyecto de ley de la senadora Proboste y los senadores Flores, Don Iván, Keitel y Manuel José Gonzandón, que modifica la ley de tránsito para establecer la reserva de los datos registrales de los vehículos pertenecientes a las fuerzas de orden público y seguridad pública. En segundo, trámite constitucional, y primero, reglamentario. Señor secretario.
Diputado Coloma tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio solamente decir que tuvimos una sesión secreta de este proyecto de ley y posterior a esa sesión secreta, la cual claramente no podemos dar ni indicaciones mucho menos, no hubo nadie solicitó más invitados, entonces yo creo que estamos perfectamente adecuados para poder votar este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Sí. Sí, presidente, mire, en la sesión anterior, efectivamente, nosotros habíamos solicitado, porque pensábamos tener indicaciones, porque teníamos a lo menos dos dudas que para nosotros eran legítimas tenerlas, ¿ah? Y que tiene que ver con tener mayor certeza en la trazabilidad de esto. Y en segundo lugar, era qué pasaba cuando ocurría, y de hecho fue uno de los temas que levantó el propio registro civil, cuando ocurrían accidentes, etcétera, en un auto en estas condiciones. ¿Quién asumía la responsabilidad de todo lo que la implicancia que tenía una cosa como esta? ¿Ah? O envuelto en otra situación compleja que develaba toda una estructura, inmediatamente quedaba fuera, absolutamente fuera de la función o el objetivo, que era parte de una investigación, que esa investigación se cae inmediatamente producto de una situación anómala y está involucrada Entonces, eso era mi duda. ¿Quién lo aborda? ¿Cómo se aborda? Hablamos de un ente externo, auxiliar, que iba a ver, que se iba a hacer cargo, digamos, de todo lo que significaba. Esa era mi duda, por eso pensábamos nosotros hacer alguna indicación con respecto a eso y aclaración de aquello. ¿Ah? Que son las dudas legítimas. Si la podemos despejar hoy día en esta sesión y podemos tener certeza de eso, pero y la trazabilidad, yo lo dije el primer momento que y ahí me pueden precisar, a lo mejor en una parte no tomé en consideración, que tiene que ver con... No quiero hablar más porque esto fue una acción secreta, por eso digo. Claro, ya Presidente, disculpe, mire, ese es uno de los problemas que se da, porque hemos tenido solo una versión del proyecto original. Yo no estoy en contra del proyecto, pero creo que un proyecto como este puede tener consecuencias y elementos complejos, tal como plantea el diputado que me antecedió en la palabra, y efectivamente para fundar, sí, pero fundar convicción sin tener una opinión disímil o que ratifique lo que señala el Servicio de Registro Civil, que es el directo interesado. Y en segundo lugar, presidente, no podemos fundar convicción porque no hemos tenido discusión en general abierta que se plasme en el proyecto de ley. La interpretación muchas veces que le van al tribunal a esta norma, presidente, usted lo coloca en fácil despacho, el lunes lo discutimos, no hay problema, pero hay que analizar el proyecto de ley, porque la historia fidedigna de la norma hoy día en la Cámara de Diputados no va a existir porque no tuvimos discusión en no se rebatió. Yo puedo imaginar, presidente, mire, sí, va a haber una figura donde vamos a generar de manera simulada una patente. Bueno, ¿quién es el propietario? ¿Cuál es la responsabilidad civil extracontractual que tiene? ¿Cómo se aplica la normativa de tránsito? Todos esos factores que uno podría considerar los nimios son complejos y alguien que sea experto en derecho penal nos lo tiene que hacer ver para formar convicción. Cuando modificamos una norma, en este caso de medidas intrusivas o técnicas especiales de investigación, a mi parecer, debemos tener presente, y no es con el ánimo de dilatar en ningún caso, expertos en derecho procesal, en derecho penal, 1 o 2, en una sesión que validen esta modificación. Insisto, no lo hemos podido discutir en general de manera abierta, no hemos tenido un contrapunto, una opinión que lo observe o que lo ratifique por parte de un experto en derecho penal. Yo no tengo ningún problema que incluso podamos designar a alguien de la propia comisión, a alguien de Renovación Social, no tengo ningún problema, pero yo necesito que alguien pueda aclarar las dudas que se han planteado genuinamente para poder discutir en general un proyecto. Solo eso, presidente, disculpe. Sí, gracias, diputado Leiva.
Sí, al respecto, obviamente, hay muchas cosas que se abordaron en la sesión secreta, en la cual no asistió porque salió de la sala. Diputado Cretón, antes de tomar algún acuerdo. ¿Le parece? Gracias, ¿Hasta las gracias 7? presidente. ¿Hasta las 7? Gracias, presidente. Hasta las 7. No, pero Gracias, antes de tomar presidente. un acuerdo. Presidente, en mi turno le pediría que llame al orden al diputado Leiva. Si me dio la palabra, presidente, le pediría que llame al orden al diputado Leiva. Presidente, más allá de la sesión secreta que tuvo esta comisión, este proyecto está en segundo trámite legislativo y asistió el ministro de Transporte, el ministro de Seguridad Pública, de Carabineros, el general director, señor Marcelo Araya, el jefe de Zona de Tránsito, Carretera, de Seguridad Vial, general señor Bielma, el jefe de Departamento de Seguimiento de Análisis Legislativo, o sea, todo esto estuvieron en la comisión. Y cuando uno mira el informe, está la discusión general y los términos en que habló Carabineros, la Policía de Investigaciones, y de hecho las personas especializadas de esto. Entonces es un proyecto que está en segundo trámite. Yo creo que si el diputado Leiva, por su intermedio, presidente, quiere profundizar más en la discusión y ver otros puntos de vista, está el informe que nos llegó desde el Senado. Entonces yo le pediría que lo pongamos en tabla y podamos avanzar. Las mismas atribuciones que el Senado. Lo que plantea por su intermedio, señor presidente, el diputado Cretón, en orden a que la discusión de este proyecto de ley tuvo sendos invitados y autoridades, más nos obliga a que esta comisión sea capaz de analizar, porque tenemos una función y una obligación. Si no, eliminemos a la Cámara de Diputados. Si lo que manda el Senado, ratifiquémoslo. No, señor. Yo me opongo, yo aquí como diputado tengo que formarme la convicción. Y a mí, la ley y la Constitución me ampara a preguntar y repreguntar a quien presenta un proyecto de ley, lo puede apoyar o no lo puede apoyar. Pero yo no puedo, presidente, validar exclusivamente un informe de la Cámara de Origen, porque mi función primordial es legislar y formarme convicción. Y la manera de formarme convicción, presidente, yo no entiendo que tengamos que invitar tantas personas, pero sí formarme la convicción para yo poder preguntar y repreguntar a aquellas personas que son expertas en derecho penal. La alocución que plantea el diputado Bretón por su intermedio, que él me aludió, justamente nos da la razón. No podemos degradar esta función. Me permito recordar que cuando hemos aprobado normas que son absolutamente contraproducentes, hay algunas personas que han planteado, no se preocupe si el Senado lo arregla. Yo no estoy para que el Senado lo arregle. A mí me pagan mi función por ser diputado, por formarme convicción. Y yo no me puedo formar convicción si solo hubo una sesión secreta, en donde, si me permite, presidente, yo no participé por razones atendibles que le hice ver en su oportunidad. Porque efectivamente cualquier razón o motivo que me diera el director del registro civil en esa sesión secreta era constitutiva eventualmente, presidente, de un delito, porque no puedes ilustrar o ejemplificar respecto de justamente medidas tan complejas como son las medidas intrusivas que decretan los tribunales de justicia, presidente. Solo para aclararle a la comisión que en el Senado también el registro civil expuso de forma secreta. Diputado Basaletti. Ya, no, yo, presidente, gracias por su... A ver, poniendo un poquito de sensatez al tema, y no voy a revelar lo que discutimos en la comisión secreta, pero solo puedo decir lo que es público. ¿Qué es público? Las operaciones encubiertas existen en nuestro ordenamiento jurídico antes de la discusión de esta norma. No voy a revelar aquí, porque como es público, que esto tiene solamente un aspecto adicional a lo que ya existe. Hay un procedimiento respecto a los agentes encubiertos para cuando, en las hipótesis de que fuera de cometan un delito, una infracción o lo que fuera, eso no está en discusión, eso existe. Lo que no puedo decir yo acá es que respecto a una modificación que está contenida en este proyecto de ley, hay solo un aspecto que es súper procedimental nomás. Es solamente procedimental, porque finalmente la responsabilidad la tiene la persona humana, no el vehículo, para ponerlo claro, ¿ya? No la herramienta. No, pero está bien. Lo que solo yo pongo acá, presidente, es que no es algo nuevo, salvo no respecto a la persona, no a la gente, sino que respecto al medio. Entonces yo creo que estamos profundizando en una cuestión que es bien nimia, en mi opinión, respecto a lo que ya existe. Vuelvo a repetir. Eso.
Bien. Señor secretario, en votación. Pero circular, o sea, sale de la comisión, de la sesión secreta. Sí. Secretario. Gracias, gracias, señor presidente. Señor, el señor presidente ha puesto en votación el artículo único del proyecto, el artículo único permanente. Don Enrique Basaletti. En votación el artículo único permanente del proyecto. Gracias. Don Jaime Coloma. Gracias. Don Eduardo Cretón. Gracias. Don Mauro González. Gracias. Don Raúl Leiva. Gracias. ¿Usted está pareada? ¿No? No. Ya. No, no. Señora Castillo. Sí, a favor. Don Bernardo sí está pareado. Sí. Señora Tatiana Urrutia también está pareada. Don Juan Valenzuela. Gracias. Señor presidente. Señor presidente. A favor. A favor. Señor presidente, el artículo único permanente del proyecto fue aprobado por 7 votos, ninguno en contra, una abstención. El artículo transitorio, si le parece, presidente, ¿se repite la votación? ¿Les parece repetir la votación? Con la indicación. Ah, sí. Hay una indicación al artículo transitorio. El artículo transitorio dice: el reglamento que se refiere al artículo único de esta ley deberá dictarse dentro del plazo de un año contado de su publicación en el Diario Oficial. Y la indicación es para precisar de la siguiente forma: el reglamento que se refiere al inciso final del artículo único de esta ley deberá dictarse dentro del plazo de un año contado de su publicación en el Diario Oficial. Se pone en votación el artículo transitorio con un la problema de indicación. forma que está citando el artículo completo, que es lo que hablamos después de la sesión. Sí, por favor, que es la última votación. Secretario. Sí, la indicación de autoría del señor presidente es al artículo transitorio para reemplazar la expresión artículo anterior por la expresión, comillas, inciso final del artículo único, quedando de la siguiente forma: el reglamento que se refiere el inciso final del artículo único de esta ley deberá dictarse dentro del plazo de un año contado de su publicación en el Diario Oficial. Terminada la lectura, señor presidente. ¿Les parece en votación? ¿Les parece tomar el acuerdo que lo votamos hoy, lo despachamos hoy y el diputado Leiva si tiene todo el tiempo que pueda hacer? ¿Sí? ¿Les parece? ¿La misma votación? La misma votación, sí, el diputado Leiva tiene la palabra. Acordado, perdón, diputado Leiva.
No, ¿le pueden dar la palabra al diputado Leiva? Sí, sorry. La protección del funcionario policial que está a cargo, el agente encubierto, y también la protección del tercero que eventualmente tenga un accidente con ese vehículo. ¿Por qué, señor presidente? Ese vehículo no establece la norma que tiene que ser propiedad del fisco. Vale decir, puede ser un vehículo que se encuentra decomisado, en comiso, a quien se le entrega una patente falsa. El problema del conductor de ese vehículo, que puede ser un agente encubierto, es que, ni Dios lo quiera, tenga un accidente y por consiguiente, ¿quién es el responsable de los daños que causa ese vehículo? Primero, el conductor del vehículo establece la ley 18.290. ¿Toma el acuerdo que sea el diputado informante del diputado Cretón, que es el que le corresponde por abecedario? Sí, no tengo problema. Acordado. Diputado Leiva tiene la... Y que efectivamente, primero, dejamos la indefensión a ese conductor que es un policía, lo cual modificamos la ley 21.560, la ley Nain Retamal, le dimos una especial versión. Pero el segundo problema, presidente, respecto del tercero, que eventualmente se ve afectado por ese accidente de tránsito. ¿A quién demanda? ¿Solo al agente policial? Porque usted me permite, presidente, que las medidas intrusivas establecidas por la ley 21.567 y el artículo 80 del Código Procesal Penal establece que todas las diligencias investigativas son secretas. Y por consiguiente, el perjudicado, el tercero, ¿a quién va a demandar? No se puede señalar que es del fisco. Entonces hay una colisión de normas evidente que puede dejar en la indefensión al funcionario policial, que es el agente encubierto, y también al tercero involucrado que se ve afectado. Entonces, son esas materias, presidente, las que yo prevengo y que efectivamente debieran ser solucionadas con una discusión, tal como se dio en el Senado, y aquí se lo represento, señor presidente, con la participación de expertos y la posibilidad de hacerles preguntas y contrapreguntas para formar convicción. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva, por haberse cumplido el objeto de la acción. Esta se levanta.